recitando algunos poemas de este libro. En eso no me quiero repetir mucho, pero la presentación no tengo más remedio que volver a hacer ese recorrido por la presentación del libro que, bueno, yo me detuve porque hubo una introducción, participó también Aisea anoche en la presentación. Yo me detuve, si queréis, en el aspecto del proceso, hasta que este libro está aquí, porque me parece clave. Y también me detuve en el aspecto un poco, si queréis, más literario, más poético, desde el punto de vista de yo como autora, que formo parte del propio libro. Desde el proceso voy a repetir, pero escuetamente. Creo que es un libro totalmente cercano y es un libro totalmente cómplice. Y esto lo quiero yo subrayar porque es fruto de varias complicidades. En primer lugar, la complicidad de Pepe Criado y Antonio Carbonell, que tengo que decir que estos poemas jamás se escribieron para que formaran parte de un libro, pero que compartí con ellos porque me une a ellos algo más que la complicidad poética, como de la amistad, ¿no? Un recorrido ya en el tiempo. Entonces, desde el primer momento que ellos leyeron estos poemas, pues se hicieron cómplices de los poemas, del poemario, y propusieron su edición. Por otro lado, el proyecto de la editorial me encanta el planteamiento total, que hicimos muy buen maridaje, y esa es la primera complicidad para que este libro esté aquí. La segunda complicidad pues tiene que ver con todos amigos que han puesto sus dibujos dentro del libro. Miguel Fenoy, un amigo pintor de Granada, ha hecho las ilustraciones. Coro Aguado, Goñi, una amiga de Bilbao, ha hecho la solapa, o sea, es un retrato que también está en el separador. Quisimos destacar eso, ¿no? En el separador del libro. El epílogo es otra amiga de Granada, la carta final es otra amiga de Granada. El colofón es la complicidad siempre de Cristina, también de aquí, ahora ya también un poco de Granada. Bueno, y complicidades varias donde vamos. Complicidad con Revercho, también esa complicidad. Ayer con las mujeres de Galchagorri, que fue a través de ellas, ¿no? De ese colectivo, que estuvimos muy a gusto, por cierto, en la presentación. Bueno, pero si yo tuviera que decir algo desde un punto de vista más poético, más literario, de este libro, como autora, diría que en primer lugar no soy espectadora, formo parte directamente, estos versos me atraviesan vitalmente, nunca se escribieron desde la distancia ni desde la objetividad, entre comillas. Eso creo que es la primera característica a destacar. La segunda es que, siguiendo con este análisis literario, pues creo que efectivamente es una lírica intimista lo que define esta poesía. Yo ayer me detuve bastante un poco en el tema del concepto de intimismo, que a mí personalmente me interesa en la poesía, me interesa, pero que en la literatura hecha por mujeres muchas veces tiene una connotación peyorativa. Yo ayer defendí en positivo el intimismo que desde Garcilaso, que dicen los críticos literarios, que fue el primero en lengua castellana que puso el intimismo en primera línea de su poesía, pues fruto de la burguesía ya incipiente, que rompía con la moral persistente, que quería mostrar su subjetividad, pero desacralizada. La poesía empezó a mostrar, a ser una poesía laica, de ahí su valor, y una poesía que ya rompía, ¿no?, con la moral persistente. Bueno, el intimismo ha salido y aflorado, pasando, ¿no?, por los poetas alemanes que después desembocó en el romanticismo, en una parte del romanticismo, los poetas del medio siglo que me gustan, etcétera, hasta nuestros días. El intimismo en la poesía aflora muchas veces, pero cuando está asociado a la literatura hecha
hecha por mujeres, creo que, a ver, los críticos literarios muy frecuentemente cargan un análisis negativo, peyorativo, cursi, es decir, podemos poner muchos adjetivos. Yo quiero hacer una defensa del intimismo y modestamente este libro desde ese intimismo, porque claro, aquí la experiencia y la vida se mezclan para mostrarse en estos versos, y modestamente pienso que estos versos también son o rompen con cierta moral preexistente. También me detuve un poquito, lo voy a decir un poquito más condensado, en que no basta con esa intensidad, si queréis, no basta con sentir, sino que creo que todo lo que escribimos debe estar contextualizado a la hora de acercarnos a esa literatura, en este caso a estos poemas. Porque para que los poemas, en este caso, puedan llegarnos, romper fronteras, incluso perdurar y ser eternos, para que eso ocurra yo creo que tienen que estar contextualizados siempre. Yo hice este ejercicio de contextualizar mi propia poesía, que a mí me resultó, lo confieso, me ha resultado interesante, pero me ha resultado muy intenso. Porque estos poemas se escribieron mucho, la mayoría, en los años 80. Ayer me conmovió un poco porque Aisea, que presentaba, ¿no?, el acto y leyó algunos de los poemas, decía que ella había nacido en esos años, ¿no?, en los años en que yo escribí este poemario, que vuelvo a repetir que nunca lo pensé para que fuera un libro así, ¿no?, coherente. Bueno, pues el contexto fueron esos años 80. Lo que sí ocurre es que estos poemas, que podían estar un poco deslavazados, sí ocurre que forman un todo homogéneo, en torno en este caso al deseo. Al deseo, con rostro de mujer, bueno, pues porque habla de poesía lésbica o de deseo entre mujeres, en este caso. Y incluso el título, El tiempo como prueba, pues hace alusión a esa resistencia del deseo a través del tiempo. Eso quiere decir, por eso tiene este título el libro, ¿no?, El tiempo como prueba, a la perdurabilidad del deseo a lo largo del tiempo. Bien, tampoco fueron unos versos ni unos poemas que tuvieran en su origen, ni yo conscientemente cuando lo escribía, una intención, para entendernos, reivindicativa, ¿no?, entre comillas. No pretendieron eso nunca, ¿no? Pero esta distancia que me da el tiempo, a la hora de analizarlo, bueno, pues veo que los años 80, lo interesante, años 80, digo interesantes porque las personas que nos construimos socialmente y vitalmente en esos años nos marcaron también lo que escribíamos. Fueron momentos aquí de una manera más retardada, pues porque el franquismo frenó todo. Franquismo que no acababa, franquismo tardío, pues retrasó muchas cosas que estaban ya en otras latitudes. Y los movimientos sociales nuevos que aportaron otra sentimentalidad, si queréis, otra visión a la vieja izquierda. Aquí entraron años 70, finales de los 60, años 70, y nos impactaron directamente en los años 80. En los años 80, entonces, bueno, la ecología, el feminismo, etc., pero en concreto el feminismo atravesó nuestras vidas. De hecho, lo privado es político, creo que es un lema que nos suena, ¿no? Pues fue por excelencia el lema de aquellos momentos. Es decir, que teorizábamos nuestras propias vidas. Esto era así, ¿no? Lo privado es político y viceversa, esto era así. Bueno, por no perderme,
ahora cuando yo con el tiempo analizo y contextualizo así, en este marco, veo que estos poemas que nacen de una necesidad totalmente vital mía, de una necesidad de contarlo, de un intimismo, de la subversiva fuerza del deseo, tal y como se define en algún momento en el propio libro, creo que pasan, cuando yo contextualizo eso, creo que pasan a otro peldaño, creo que pasan al peldaño de lo colectivo, al peldaño de lo social, y que reflejan ese universo histórico que estoy diciendo, ¿no? Entonces, este canto al amor, al desamor, un canto a la vida en definitiva, una intensidad de la vida, se convierte en lo colectivo en visibilidad de vida. Yo haciendo este análisis aterricé aquí, pero además pienso que otorga algo más modestamente, otorga algo más, y es que también ponen elección, sexo, intensidad al deseo desde y entre las mujeres, ¿no? Que tan invisibilizado ha estado, no estamos en los años 80, pero sigue estando, ¿no? Y que el feminismo ayudó a rescatar de esa invisibilidad. Bueno, por todo eso que digo, pienso entonces que este libro, claro, es político, pero es que qué poesía no es política, esto es como una reiteración obvia, ¿no? Y desde esta óptica también, ya ubicada aquí, pues pienso que aunque nunca me planteé que fueran leídos ni compartidos, siempre, bueno, han formado parte de mí mucho tiempo y de un círculo muy reducido de personas, no los conocíamos nadie, ¿no? Pues pienso que entonces ya sí tienen vocación de ser leídos y bueno, y de compartirlo públicamente. Más cosas del libro que creo que se definen literariamente. Bueno, pues el verso libre, aún el verso libre, esta lírica intimista se expresa así, y hay algo de prosa poética, aunque yo ayer ese concepto casi que no lo quería tocar, y de hecho en el debate salió, pues porque da lugar a muchas interpretaciones, matices, etc., ¿no? Pero por expresarlo, definirlo de alguna manera. Y quiero añadir algo más. Es un libro itinerante también en lo geográfico, vamos a definirlo así, porque en él están presentes distintas latitudes, lugares, sitios que a mí me atraviesan vitalmente, tanto en lo vivencial porque yo no puedo separar de la cuestión mi compromiso social, ¿no? O político. Esta ciudad es uno de esos sitios, Barcelona, que compartí tiempo, es otro de esos sitios, Granada, por supuesto, que para mí lleva el nombre de poesía con mayúscula, y yo decía ayer que quiero resaltar la luz de Almería como un centro gravitacional importantísimo para mí, para escribir, quizás del que no somos conscientes todo el rato, pero que haciendo este ejercicio de contextualización del poemario también pienso que está de una u otra manera. De hecho, algunos de estos poemas no estarían aquí sin esa luz y otras cosas que he escrito que tampoco seguramente hubieran sido posibles, ¿no? Es mi primer poemario, porque yo por mi profesión, bueno, porque he escrito sobre todo en el tema de educación ambiental, he participado también, por supuesto, en revistas feministas y algo en alguna revista educativa. Digo, es mi primer libro de poemas, pero yo nunca he dejado de escribir poesía. Y yo creo que no podría vivir, o creo que la vida es otra sin la poesía, ¿no? O sea que la poesía efectivamente me atraviesa, como tú recogías muy bien de lo que comentábamos ayer. Bueno, por todo esto que digo, es obvio entonces que el libro ya también es vuestro, que
ya tiene vocación de ser leído y que modestamente puede colaborar a poner un toque de subversión al deseo, en este caso con rostro de mujer, eso en general y en concreto al deseo lésbico, ¿no? O a esa visibilidad que yo decía antes. Gracias por estar aquí, me vuelvo a sentir bien, cómoda, ya me sentí muy a gusto. Y nada, leeremos algunos poemas del poemario. Veo que hay también distintas generaciones, desde luego yo soy de otra, ya no estamos en los 80 tampoco, evidentemente, ¿no? Pero sí creo que tienen cierta universalidad las cosas que aquí están puestas, que sean de ese universo histórico. Por mi parte, no sé.